En el seco y polvoriento verano de 1971, una joven de 24 años llamada Daniela heredó el profundo silencio de los 300 acres de tierra algodonera exhausta de su padre en Mocorito. Heredó también el porche agrietado de la vieja casa de campo, el oxidado tractor Massey Ferguson, que tosía mucho más de lo que lograba avanzar, y el peso aplastante de una granja que parecía estar exhalando su último aliento. Pero lo más importante de todo, heredó los diarios de su padre, una pila de gruesos cuadernos encuadernados en cuero desgastado, llenos no de cifras frías ni de finanzas calculadas, sino de las silenciosas y profundas observaciones de un hombre que había dedicado su vida a aprender a escuchar a la tierra. Fue precisamente en esas páginas amarillentas cruzadas con sus propios recuerdos de él, de pie junto a las zanjas de riego, mirando fijamente el agua turbia y estancada, donde Daniela encontró el susurro de una idea tan contraria a la supuesta sabiduría de la época que pronunciarla en voz alta se sentía como una oración ingenua y tonta. Los hombres de la cooperativa ejidal local, con sus rostros curtidos por el sol inclemente y surcados por mapas de constante preocupación, decían todos exactamente lo mismo. La tierra estaba irremediablemente cansada. El cultivo incesante de algodón le había arrebatado todo su vigor, y ahora exigía mucho más de lo que un agricultor humilde podía permitirse devolverle. La respuesta unánime, según ellos, era el nitrógeno, más específicamente, el amoníaco anhidro inyectado a gran profundidad en la tierra pálida y compactada como una inyección de pura adrenalina directa a un corazón que está fallando. Era una solución violenta y terriblemente costosa, un verdadero látigo químico diseñado para obligar a la tierra agotada a correr una temporada más. La deuda era el único combustible disponible, y el Banco Regional era la única estación de servicio dispuesta a proporcionarlo. El padre de Daniela se había negado rotundamente a asumir ese tipo de deuda asfixiante, y por eso sus cosechas habían disminuido drásticamente año tras año, hasta que la tierra y el hombre quedaron igualmente desgastados y vacíos. Daniela se mantenía al margen de aquellas ruidosas conversaciones. Era una mujer delgada y de carácter silencioso en un mundo dominado por hombres de voces fuertes y espaldas anchas, y recordaba con meridiana claridad las palabras de su padre garabateadas apresuradamente en el margen de una página fechada en 1968. La tierra no necesita un látigo, necesita una buena comida. Así que con esa premisa grabada en el alma, hizo algo que cimentó para siempre su estatus como una rareza, una verdadera curiosidad para todo el municipio de Mocorito. Tomó el pequeño pago del seguro de vida, el último remanente de dinero en efectivo que quedaba a su nombre, y condujo la ruidosa camioneta Ford de su difunto padre, no al proveedor de productos químicos del pueblo, sino en un viaje de 2 horas hacia el oeste, rumbo a un mercado de pescado cerca de la costa sinaloense. Los hombres del mercado, que apestaban a salitre y diésel, la miraron con extrema extrañeza cuando no pidió unos pocos kilos de filetes para la cena, sino absolutamente todas las tilapias vivas y coleando que tenían en sus enormes tanques de retención. Ella dejó muy claro que quería a los especímenes jóvenes, a los mejores criadores. Los vendedores, encogiéndose de hombros, llenaron un gran tanque de transporte con agua y pescado, cientos de ellos, con sus cuerpos plateados, brillando fugazmente bajo la tenue luz de la madrugada. El viaje de regreso a Mocorito fue lento, dolorosamente cuidadoso, sintiendo el pesado chapoteo del agua y de su propio futuro en la caja de la camioneta a cada kilómetro recorrido. Cuando finalmente llegó de vuelta a la granja, no dudó ni un solo instante. Una por una, maniobró la pesada camioneta marcha atrás hasta las compuertas principales de las zanjas de riego primarias y liberó su inusual cargamento.
Los peces, claramente conmocionados por la repentina libertad, se lanzaron como flechas hacia el agua marrón y estancada, desvaneciéndose en las profundidades en un abrir y cerrar de ojos. Su vecino más cercano, un hombre llamado señor Pérez, cuyas propias tierras eran un extraño mosaico de verde exuberante y amarillo, quemado por los fuertes químicos, la vio desde la distancia. Detuvo el motor de su tractor junto a la cerca divisoria, sacó un trapo grasiento del bolsillo de su pantalón de mezclilla y se secó la frente sudada, aunque su expresión reflejaba mucha más perplejidad que cansancio físico. La observó en completo silencio durante un largo rato y luego le gritó por encima de la cerca de alambre: «¡Daniela! ¿Qué en el nombre de Dios estás haciendo, muchacha?». Su voz no tenía un tono cruel. Simplemente estaba profundamente desconcertado. «Estoy sembrando las zanjas, señor». «Pérez», respondió ella, con una voz clara, firme y serena, que se propagó con facilidad en el aire quieto y caliente del mediodía. El viejo agricultor entrecerró los ojos bajo el ala de su sombrero, como si ese simple gesto pudiera enfocar las extrañas acciones de la joven. «¿Sembrándolas para qué? ¿Para hacer una fritanga de pescado el fin de semana?». «No, señor. Las estoy sembrando para el algodón». El señor Pérez se le quedó mirando fijamente. Luego sacudió la cabeza lentamente de lado a lado, con una pequeña y triste sonrisa dibujándose en sus labios agrietados. Se subió de nuevo a su ruidoso tractor y se alejó sin decir una sola palabra más. La extraña historia corrió como pólvora por todo el municipio de Mocorito para el final de esa misma semana. La pobre Daniela había perdido completamente la cabeza. El inmenso dolor, murmuraban las mujeres en la plaza. La muerte repentina de su querido padre la había desquiciado por completo. En lugar de comprar un buen fertilizante como haría cualquier persona en su sano juicio, estaba empezando un absurdo pasatiempo de acuarista. Las risas fueron discretas al principio, simples murmullos a espaldas, en la tienda de forrajes, risitas contenidas en la fonda local, pero luego se volvieron abiertas y mucho más fuertes. Estar en esa posición es un lugar sumamente solitario y aterrador. Te encuentras de pie en una isla que tú mismo has construido, mientras la marea de la opinión popular sube implacablemente a tu alrededor, amenazando con arrastrar tu pequeño trozo de certeza hacia el olvido. Exactamente ahí era donde Daniela se encontraba en el otoño de 1971, rodeada de zanjas llenas de peces y de campos vastos y llenos de dudas ajenas. La burla oficial y con credenciales se presentó exactamente un mes después, encarnada en la figura del señor Hernández, el agente de extensión agrícola del municipio. Era un hombre estricto que llevaba su título universitario como si fuera una brillante armadura impenetrable. Un hombre que creía firmemente que si una solución no estaba impresa con letras de molde en un folleto gubernamental oficial, simplemente no merecía ser llamada solución. Llegó conduciendo un vehículo del gobierno impecablemente limpio, sosteniendo una tabla con pinza en la mano e irradiando un aura de condescendencia profesional desde el momento en que bajó del auto. Dijo que había escuchado los extravagantes rumores del pueblo y sentía que era su deber cívico y profesional ofrecerle a la joven huérfana un poco de orientación práctica y realista. Caminó junto a Daniela a lo largo de la zanja principal. Unas pocas tilapias ya aclimatadas a su nuevo entorno nadaban perezosamente cerca de la superficie del agua opaca. «Señorita», comenzó él, utilizando un tono dolorosamente paciente, como si estuviera tratando de explicarle un concepto matemático sumamente complejo a una niña de preescolar. «Comprendo perfectamente que está intentando implementar algo novedoso, pero la ciencia moderna de la reposición de suelos está muy bien establecida y comprobada. Su suelo, y esto es un hecho irrefutable, requiere un mínimo de 80 libras de nitrógeno por acre, tan solo para producir una cosecha de algodón medianamente viable.
Los registros históricos de su difunto padre demuestran que esta tierra está severamente agotada. Estos peces, concluyó haciendo un gesto de total desdén hacia el agua, no pueden proporcionarle eso bajo ninguna circunstancia. Mi padre creía que el suelo no estaba muerto, sino simplemente dormido, respondió Daniela sin alterar la voz, manteniendo su mirada fijamente clavada en el agua que fluía lentamente. Él creía que los microbios de la tierra estaban aletargados. Necesitan comida de verdad, no químicos agresivos. El señor Hernández soltó una carcajada corta y afilada. Definitivamente no fue un sonido amistoso ni empático. Microbios. Señorita, estamos hablando de agricultura comercial a gran escala, no de un simple experimento de biología de escuela secundaria. Los desechos producidos por esta minúscula cantidad de peces son completamente insignificantes. Es como arrojar una gota de agua en medio del inmenso océano. Usted está desperdiciando tiempo y dinero preciosos. La ventana de siembra se está cerrando rápidamente. Permítame ayudarla a conseguir un préstamo urgente para una aplicación adecuada de fertilizantes comerciales. Todavía estamos a tiempo de salvar su temporada agrícola. Se lo agradezco mucho, señor Hernández, dijo Daniela, con una voz que no traicionaba absolutamente ninguna emoción. Pero he tomado una decisión y voy a llevar esto hasta el final. Él sacudió la cabeza, mostrando una mirada de profunda y sincera lástima en su rostro afeitado. Una misión de tontos, murmuró en voz baja, más para sí mismo que para ella. Tomó unas cuantas notas apresuradas en su tabla, el sonido rasgueante de su bolígrafo sonando sorprendentemente fuerte en la quietud de la tarde campesina. Meses más tarde, el agrónomo utilizaría la fallida granja de peces de Daniela como un cuento con moraleja en su discurso durante la reunión anual de agricultores del Estado, presentándolo como una triste historia de cómo el dolor emocional y la falta de un entendimiento científico básico podían llevar a una persona a tomar medidas desesperadas y ridículas. Las risas que resonaron en esa sala de conferencias aquel día fueron estruendosas y completamente desenfrenadas. Daniela no estaba allí físicamente para escucharlas, pero pudo sentir el eco de esa humillación viajando en el viento cálido de Mocorito. Luego, al despuntar la primavera del año siguiente, llegó un nuevo visitante a la propiedad. Su nombre era Señor Torres, un hombre astuto, pulcro y extremadamente seguro de sí mismo, con unos zapatos de cuero tan lustrados que parecían enteramente fuera de lugar en el polvoriento camino de la granja. Era el representante regional de ventas de una de las empresas de fertilizantes químicos más grandes y poderosas de todo el país. Su ojo clínico para los negocios vio una brillante oportunidad en la precaria situación de Daniela. A diferencia de los demás, él no se burló de ella. Su técnica de persuasión era muchísimo más insidiosa y refinada. Él fingió simpatizar con su dolor. «Señorita», dijo apoyándose con actitud relajada contra la carrocería brillante de su vehículo corporativo. «Me enteré de la trágica pérdida de su padre. Es una verdadera lástima. Todos sabemos que era un hombre muy bueno y trabajador, y también escuché por ahí que usted está haciendo el loable intento de mantener la granja funcionando por su cuenta. Eso es verdaderamente admirable. Se lo digo con total sinceridad». Hizo una pausa calculada, permitiendo que la falsa adulación flotara pesadamente en el aire primaveral. Pero también escuché que se encuentra en un aprieto financiero considerable. «Mire», continuó adoptando de repente un tono íntimo y conspiratorio, «sus vecinos están gastando verdaderas fortunas en nuestros innovadores productos. Puedo ver claramente que usted está tratando de ahorrar unos cuantos pesos intentando este peculiar enfoque biológico. Respeto el impulso conservador, por supuesto, pero esta es una apuesta demasiado grande, y usted simplemente no puede permitirse el lujo de perderla. Estoy aquí esta tarde para hacerle una oferta inigualable».
Puedo extenderle un crédito completo por una temporada entera de nuestra mejor mezcla de nitrógeno. Sin pagos iniciales, no me deberá un solo peso, hasta después de que haya levantado su cosecha. Estoy dispuesto a apostar por usted y a apostar por nuestro producto estrella para cambiar el destino de este lugar. Le estaba ofreciendo una soga dorada, una oportunidad de oro para volver a entrar en el juego comercial, para ser respetada y ser exactamente como todos los demás agricultores de la región. Todo lo que esa oferta le costaría sería abandonar la idea de su padre y traicionar su propia e íntima convicción. Señor Torres, dijo Daniela, desviando la mirada del vendedor y contemplando los extensos campos que se abrían a sus espaldas. Mi padre me enseñó dos verdades fundamentales en la vida. La primera es que la tierra tiene una memoria muy larga. La segunda es que la deuda es una tormenta oscura que siempre tarde o temprano viene a cobrar su tributo. Le agradezco profundamente su generosa oferta, pero le aseguro que no la voy a necesitar. La sonrisa del señor Torres se tensó de inmediato, perdiendo todo su falso encanto. Había juzgado mal a la joven. Ya no la veía como una cliente potencial a la que debía cultivar pacientemente, sino como a una campesina ignorante que se negaba a entrar en razón. Su actitud condescendiente regresó de golpe mucho más aguda ahora, por el ardor de haber sido rechazado de frente. Haga lo que quiera, se encogió de hombros con desdén, separándose de la carrocería de su auto. Pero cuando sus plantas de algodón broten amarillentas, raquíticas y sin vida, y usted esté enfrentando la inminente ejecución hipotecaria de esta granja, por favor, no vaya por ahí diciendo que yo no intenté ayudarla. Hay una manera correcta de hacer agricultura en estos tiempos, y una manera completamente equivocada. Estoy seguro de que lo aprenderá por las malas, muy pronto. Se subió a su coche con movimientos bruscos y se alejó a toda velocidad dejando atrás una densa nube de polvo gris que se asentó lenta y silenciosamente sobre los campos silenciosos de Mocorito. Ahora sí, Daniela se encontraba verdaderamente a solas con su inquebrantable decisión. Para entenderla a ella primero, hay que entender a su padre. Él no era de ninguna manera un hombre de ciencia, al menos no en la forma estructurada y académica en la que lo era el señor Hernández. Tenía apenas una educación secundaria trunca y toda una vida de profundos callos en las manos, pero era un observador maestro del mundo natural. Había nacido directamente sobre esta misma tierra y conocía sus ritmos íntimos, sus suspiros y sus silencios muchísimo mejor de lo que conocía el latido de su propio corazón. En sus últimos años de vida, a medida que la granja comenzaba a fallar irremediablemente, pasaba mucho menos tiempo montado en el tractor y pasaba horas enteras simplemente caminando por los linderos. Daniela, cuando apenas era una adolescente curiosa, solía caminar a su lado. Él siempre se detenía junto a las antiguas zanjas de riego, que para cualquier otro agricultor no eran más que simples conductos de tierra para transportar agua, y se quedaba mirándolas fijamente como si escondieran un secreto ancestral. «¿Ves eso, mi niña?», solía decirle, señalando con un dedo nudoso la espesa capa de algas verdes que flotaba en la superficie. Eso es pura vida. Pero el problema es que está atascada aquí. El agua simplemente se asienta. Se calienta demasiado bajo este sol y se cansa. Luego, se agachaba y desmenuzaba la tierra seca del borde del campo entre sus gruesos dedos. La tierra era pálida, reseca, casi del color de la ceniza fría, y esto susurraba con una mezcla de reverencia y tristeza. Esto es lo que está sediento. Pero tienes que entender que no solo tiene sed de agua. Principalmente, tiene hambre. Él nunca logró juntar todas las piezas del rompecabezas, al menos no de una manera práctica en la que pudiera actuar para salvar la granja. Estaba demasiado agotado físicamente, demasiado golpeado por los precios de mercado en constante caída y los costos de producción que subían sin piedad, pero tuvo la sabiduría de escribirlo todo.
Después de que él falleció, Daniela pasó semanas enteras sumergida en la lectura de esos cuadernos. Fueron una verdadera revelación para ella. Él había registrado obsesivamente los niveles de lluvia, los cambios de temperatura e incluso el nivel de acidez del agua estancada de la zanja. Había dibujado intrincados diagramas de los sistemas de raíces del algodón, y en una página en particular había esbozado un dibujo bastante tosco de un estanque lleno de peces con flechas rudimentarias, que mostraban el agua fluyendo hacia afuera del estanque, esparciéndose sobre un campo de cultivo, y luego regresando en un ciclo cerrado al mismo estanque. Justo debajo del dibujo había escrito una sola pregunta que a Daniela le pareció inquietante y brillante. ¿Podría el agua misma convertirse en el fertilizante? Él había visto todas las piezas sueltas del rompecabezas, pero le faltó la energía vital para ensamblarlas. Daniela, impulsada por el fuego inextinguible de la juventud y por la lealtad feroz y profunda de una hija que amaba a su padre, tomó la firme decisión de que ella armaría ese rompecabezas por él. La verdad elegante y asombrosamente simple que todos los supuestos expertos de la región habían pasado por alto no residía únicamente en los peces. Las tilapias no eran la magia en sí mismas. Ellas eran simplemente el motor del sistema. En un estanque natural y equilibrado, los desechos de los peces, que son ricos en amoníaco, son descompuestos naturalmente por colonias de bacterias que los transforman en nitritos, y luego otro grupo diferente de bacterias entra en acción para convertirlos en nitratos. Los nitratos resultan ser la forma más biodisponible y fácil de absorber de nitrógeno para el crecimiento de las plantas. Es en esencia la propia fábrica de fertilizantes gratuita de la madre naturaleza. El grave error era que la mayoría de las zanjas de riego de los agricultores vecinos estaban completamente estancadas. Eran pantanos anaeróbicos sin vida ni oxígeno, donde este ciclo natural estaba completamente roto. El agua que esos hombres bombeaban a sus extensos campos estaba biológicamente muerta. Daniela había hecho mucho más que simplemente arrojar unos cuantos peces al agua. Con los últimos pesos que le quedaban en los bolsillos, había comprado una pequeña y humilde bomba eléctrica de muy bajos caballos de fuerza. Su propósito no era el riego masivo. Su verdadero propósito era la circulación constante. La pequeña bomba extraía suavemente el agua de un extremo de la extensa red de zanjas y la empujaba lentamente hacia el otro extremo, creando una corriente lenta pero constante y continua. Había creado un río vivo en miniatura. Esta circulación incesante oxigenaba el agua profundamente, permitiendo que las bacterias beneficiosas prosperaran y se multiplicaran de manera exponencial. Las tilapias, que además se reproducían prolíficamente en su nuevo y saludable entorno, proporcionaban una fuente constante e inagotable de materia prima. Sus desechos se agitaban, se procesaban biológicamente y se convertían en un té orgánico increíblemente rico en nutrientes esenciales. Cada vez que ella abría con esfuerzo las pesadas compuertas para regar sus campos, no estaba simplemente hidratando la tierra sedienta. La estaba alimentando de verdad. Estaba entregando una comida suave continua y perfectamente equilibrada de nitrógeno, fósforo y una infinidad de micronutrientes directamente a los microbios dormidos en los que su padre tanto había creído. Ella, con sus propias manos, estaba despertando al mismísimo suelo. Los 2 primeros años fueron una exhaustiva y dolorosa clase magistral sobre la virtud de la paciencia. El trabajo diario era increíblemente solitario, físicamente demandante e implacable. Tuvo que aprender a base de ensayo y error a reparar por sí misma las constantes fallas del viejo tractor Massey Ferguson. Sus manos, que alguna vez fueron esbeltas, suaves y delicadas, se llenaron de callosidades cicatrices y se volvieron inmensamente capaces. Vivía de manera extremadamente frugal, subsistiendo a base de envasar pacientemente las verduras
que cultivaba en su pequeño huerto trasero, y remendando su propia ropa desgastada a la luz de una lámpara por las noches. Los constantes murmullos burlones de la comunidad agrícola continuaron sin tregua. La veían desde los caminos jugueteando con la pequeña bomba de agua, sacando con una red unos cuantos peces de vez en cuando para mantener la población de las zanjas bajo control, y sobre todo, la veían caminando incesantemente por sus campos con la mirada clavada en la tierra polvorienta. Para ellos, solo veían a una mujer solitaria empeñada en realizar un extraño y completamente inútil ritual que la llevaría a la ruina. Sin embargo, no podían ver los sutiles y hermosos cambios que estaban comenzando a desarrollarse bajo la superficie. El agua de las zanjas, que alguna vez fue de un marrón fangoso, opaco y sin vida, se estaba volviendo mucho más clara, adquiriendo un tinte verdoso y vibrante, completamente lleno de vida microscópica. El característico olor fétido al estancamiento fue gradualmente reemplazado por un aroma limpio, fresco y profundamente terroso, exactamente como huele un estanque silvestre y saludable. En las bocas de los surcos de riego, justo allí donde el agua rica en nutrientes tocaba por primera vez los campos sedientos, el suelo pálido comenzó a oscurecerse visiblemente. Al principio, era un cambio casi imperceptible a simple vista, una profundización muy leve del color natural de la tierra, como si un sutil rubor de salud estuviera regresando a una mejilla que había estado mortalmente pálida. Daniela solía agacharse y desmenuzar este nuevo suelo entre sus manos callosas. Ya se sentía completamente diferente al tacto. Era mucho más suave, más esponjoso, y las partículas se mantenían unidas de una manera distinta. Y lo más hermoso de todo, estaba empezando a oler a tierra viva otra vez. A pesar de estos pequeños milagros, ella tuvo un momento de profunda duda privada durante el transcurso del segundo verano. Una ola de calor brutal y sin precedentes se asentó como una manta sofocante sobre la región de Mocorito, y las jóvenes plantas de algodón en sus campos comenzaron a verse extremadamente frágiles, con las puntas de sus hojas rizándose ligeramente hacia adentro debido al terrible estrés térmico. Sentada en el porche de su casa, exhausta, podía ver claramente la espesa nube de polvo que se elevaba de los inmensos campos del señor Pérez, mientras él araba incansablemente, y también podía ver el espejismo de calor que emanaba de su propio algodón, el cual era mucho más grande y robusto gracias a los fertilizantes. A lo lejos podía escuchar el zumbido constante y ensordecedor de las bombas de riego industriales de sus vecinos, funcionando a toda marcha día y noche. Para empeorar las cosas, los llamativos anuncios de la revista agrícola que descansaba sobre la mesa de su cocina le prometían resultados milagrosos e inmediatos. Crecimiento verde y exuberante garantizado, altos rendimientos asegurados con solo una simple aplicación química. Durante una tarde aterradora y llena de angustia, consideró seriamente rendirse y abandonar la lucha. Pensó en subirse a la camioneta, conducir directamente al centro del pueblo, entrar por las puertas de cristal del banco y firmar los abultados papeles para obtener un préstamo comercial. Pensó que si lo hacía finalmente podría ser exactamente igual que todos los demás. Podría tener una granja normal libre de las miradas de lástima y de las burlas. Pero esa misma noche, bajo la luz parpadeante de una bombilla, abrió una vez más el gastado diario de su padre, buscando consuelo justo en la página donde él había hecho el rudimentario dibujo del estanque. Volvió a leer en voz baja la pregunta que él había escrito. ¿Podría el agua misma convertirse en el fertilizante? Deslizó lentamente las yemas de sus dedos sobre la familiar y temblorosa caligrafía de su padre. De repente, lo comprendió todo. Esta batalla ya no se trataba únicamente de cosechar algodón y pagar las cuentas. Se trataba de una promesa silenciosa y sagrada que le había hecho a él un tributo vivo a su memoria.
era un testamento tangible a su sabiduría tranquila y menospreciada. Cerró el cuaderno de cuero con firmeza, sintiendo cómo su determinación interna se endurecía de nuevo, volviéndose tan fuerte como el acero forjado. La aplastante duda había desaparecido por completo, quemada hasta las cenizas por un renovado y feroz sentido de propósito. Ella no traicionaría el legado de su padre bajo ninguna circunstancia. Vería este proyecto hasta el final, sin importar lo que el destino, el clima o los vecinos le depararan. Durante el tercer año, los primeros signos verdaderos e innegables de un éxito rotundo comenzaron a aparecer en la propiedad. Lo más emocionante fue cuando empezó a encontrar grandes lombrices de tierra retorciéndose en su suelo, una vista maravillosa que no había presenciado en esa granja desde que era una niña pequeña que corría descalza por los surcos. Las plantas de algodón exhibían un tono de verde mucho más profundo, oscuro y naturalmente saludable que las de las granjas circundantes, las cuales, a pesar de su tamaño, siempre tenían un aspecto ligeramente amarillento y extrañamente forzado por los químicos. Su rendimiento total en fardos ese año estuvo todavía un poco por debajo del promedio general del municipio, pero la diferencia radical radicaba en que sus gastos operativos habían sido una minúscula fracción de lo que cualquier otro agricultor había gastado. Logró obtener una pequeña pero significativa ganancia neta. Esa fue la primera vez que los libros contables de la granja estuvieron en números negros en más de una larga y dolorosa década. Con mucha discreción, tomó una pequeña muestra de su tierra revitalizada, la selló cuidadosamente dentro de una caja, sin ponerle ninguna dirección de remitente para evitar prejuicios, y la envió por correo a la Universidad Estatal para solicitar un análisis exhaustivo. Cuando los resultados oficiales del laboratorio llegaron a su apartado postal en el pueblo, unas semanas más tarde, sus manos temblaban incontrolablemente mientras abría el sobre Manila. El contenido de materia orgánica del suelo, que había estado en un nivel peligrosamente bajo del 0.5% cuando ella recién se hizo cargo de las tierras, había subido milagrosamente al 1.5%. Los niveles de nitrógeno disponible eran moderados, pero sorprendentemente estables y consistentes. Además, el informe técnico notaba con asombro que la muestra presentaba un nivel inusualmente alto de actividad microbiana beneficiosa. La tierra, después de tantos años de asfixia, estaba finalmente respirando de nuevo por sí sola. Los años siguientes fueron un crescendo silencioso, lento, pero absolutamente imparable. A la mitad del quinto año, una sequía moderada golpeó implacablemente la región de Mocorito. Durante ese periodo, a la comunidad agrícola se sumaron algunos nuevos personajes como Doña Carmen, la anciana dueña de la tienda de semillas del pueblo, quien había comenzado a notar que Daniela nunca compraba pesticidas y, movida por la curiosidad, empezó a apoyar su método silenciosamente, vendiéndole semillas de cubierta vegetal a precio de costo. También estaba Mateo, un joven trabajador de 18 años, que, cansado de respirar los tóxicos en las grandes fincas comerciales, le rogó a Daniela que le diera trabajo para aprender sobre su agua verde. Los agricultores tradicionales de la zona, aquellos que dependían por completo de la aplicación constante de fertilizantes químicos y del riego pesado e incesante, vieron cómo sus preciadas cosechas sufrían y se marchitaban bajo el sol castigador. El exceso de productos químicos a lo largo de los años había vuelto sus suelos extremadamente salados, duros y estériles, incapaces de retener ni la más mínima humedad. Cuando intentaban regar a la desesperada el agua valiosa, parecía simplemente evaporarse de la superficie agrietada casi de inmediato. Pero la tierra de Daniela se comportaba de una manera completamente diferente. Su suelo revitalizado, oscuro, esponjoso, rico en abundante materia orgánica y bullendo de vida microbiana, actuaba exactamente como una inmensa esponja natural.
Retenía firmemente el agua proveniente de sus suaves y nutritivos riegos por las zanjas, creando una reserva fresca y constante de humedad vital alrededor de las fuertes raíces del algodón. Mientras las frágiles plantas de sus incrédulos vecinos se marchitaban tristemente y morían, las de ella permanecían erguidas y notablemente resistentes. Sus raíces penetraban profundamente en el subsuelo, extrayendo vida y fuerza de la tierra que ella había curado con tanto amor. En el otoño de ese difícil año, la cosecha obtenida fue simplemente innegable y espectacular. Su rendimiento no solo fue bueno, sino que fue un rotundo 20% más alto que el promedio histórico de todo el municipio, y había logrado esa hazaña sin utilizar ni una sola gota de fertilizante químico, sin aplicar absolutamente ningún pesticida venenoso. Sus plantas, al estar tan sanas y bien nutridas desde la base, habían sido naturalmente más resistentes a las plagas comunes, requiriendo además solo una fracción del uso habitual de agua. Los números finales y oficiales fueron publicados en la pizarra de la despepitadora de algodón local, para que todos los vieran con sus propios ojos. Daniela entregó un impresionante promedio de 2.2 pacas por acre de tierra. El promedio general del municipio entero apenas logró llegar a 1.8. Los murmullos habituales en la cooperativa ejidal cambiaron drásticamente de tono. Las crueles risas y burlas del pasado desaparecieron por completo, siendo rápidamente reemplazadas por un silencio resentido, gruñón y lleno de total desconcierto. ¿Cómo diablos lo estaba logrando esa jovencita? ¿Cuál era su verdadero secreto escondido? Los mismos hombres rudos que la habían humillado y marginado durante años, ahora la observaban desde la distancia con un nuevo respeto teñido de miedo, con todas sus arraigadas certezas profundamente sacudidas. Todos ellos habían seguido rigurosamente las reglas dictadas por la industria, habían jugado el costoso e interminable juego de las corporaciones químicas, mientras que ella había roto absolutamente todas las reglas establecidas, y contra todo pronóstico les había ganado de manera aplastante. Fue exactamente 2 años después de esa cosecha verdaderamente espectacular, y 7 largos años después de que ella había abastecido inicialmente sus zanjas con aquellos primeros peces, que el brillante automóvil del señor Torres apareció levantando polvo en su camino rural una vez más. El hombre había envejecido notablemente en ese tiempo. El lustre impecable había desaparecido por completo de sus costosos zapatos de cuero, y ahora se podían notar profundas líneas de estrés y preocupación alrededor de sus ojos surcos, que definitivamente no estaban allí en su visita anterior. El implacable aumento en el costo del gas natural, que resulta ser el ingrediente primario y esencial para la fabricación del fertilizante nitrogenado que él vendía, estaba lastimando gravemente a su empresa. Los agricultores de la región, aplastados por el peso asfixiante de las enormes deudas, estaban buscando desesperadamente nuevas alternativas para poder sobrevivir. El señor Torres había estado escuchando rumores constantes sobre los extraordinarios rendimientos de la granja de Daniela durante años. Al principio, los descartó rápidamente considerándolos simplemente como pura suerte, una mera anomalía estadística sin importancia. Pero los números reportados eran demasiado consistentes campaña tras campaña, y de hecho, cada año parecían ser aún mejores. Finalmente, empujado por la crisis de su sector, había decidido venir a comprobarlo con sus propios ojos. La encontró no trabajando bajo el sol abrasador en medio del campo, sino adentro del viejo granero de madera, engrasando hábilmente un valero en la vieja y oxidada máquina recolectora de algodón, con el joven Mateo, ayudándole pasándole las herramientas. Ella levantó la mirada serena en el momento exacto en que él cruzó la entrada. Tenía el rostro manchado de grasa negra, pero sus ojos permanecían tan tranquilos y claros como siempre.
Ya no era de ninguna manera la jovencita asustada a la que él había intentado intimidar con tácticas baratas de vendedor. Ahora era una mujer fuerte forjada en el fuego de la soledad y en el yunque del éxito conseguido a pulso. Él se quedó de pie allí durante un largo y tenso momento, cambiando el peso de su cuerpo de un pie a otro, siendo la viva imagen de un hombre orgulloso, que había venido obligado a arrastrarse. «Señorita», comenzó él finalmente con la voz inusualmente ronca y vacilante. «Yo. Bueno, la verdad es que le debo a usted una sincera disculpa». Daniela simplemente esperó sin pronunciar una sola palabra, permitiendo que el pesado silencio se estirara dolorosamente en el ambiente. «Yo estaba completamente equivocado», admitió por fin, sintiendo que cada una de esas palabras le sabía a ceniza seca en la boca. «Yo vine hasta aquí hace 7 años y la traté a usted como si fuera una completa tonta. La descarté por completo. Todos nosotros lo hicimos, pero lo que usted ha logrado hacer con esta tierra es científicamente imposible. Los impresionantes rendimientos que está obteniendo sin usar insumos comerciales. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo supo?» Daniela se limpió cuidadosamente las manos manchadas en un trapo grasiento y desvió la mirada mirando más allá de él, hacia las amplias puertas abiertas del granero que daban a sus exuberantes campos. A la luz del sol, el suelo revelaba un color marrón chocolate, increíblemente profundo y rico, que creaba un marcado y hermoso contraste con la tierra pálida, enferma y blancuzca de las granjas vecinas. «Yo no lo sabía», le respondió en voz baja, casi como un susurro. Pero mi padre tenía un presentimiento muy fuerte en su corazón. Él creía devotamente que la tierra era un organismo vivo, no un objeto muerto. Los supuestos expertos como usted, todos ustedes la miraron y solo vieron un simple juego de química. Ustedes pensaron equivocadamente que podían forzarla a dar un resultado a base de químicos. Mi padre, en cambio, me enseñó pacientemente a ver la tierra como un socio vital, que necesitaba ser nutrido y respetado. Los peces que puse el movimiento constante del agua. No son ningún truco de magia. Es simplemente un sistema completamente vivo y natural. El señor Torres se le quedó mirando con los ojos muy abiertos, mientras su mente de vendedor empedernido comenzaba a correr a 1000 por hora, tratando de encontrar una forma de cuantificar ese milagro, de empaquetarlo en una caja. «Un sistema», repitió él, saboreando la palabra. «Señorita Daniela, escúcheme bien. Mi empresa estaría dispuesta a pagarle una cantidad enorme de dinero por descubrir y patentar este sistema suyo. Podríamos licenciar la idea de inmediato. Podríamos crear toda una nueva línea de productos innovadores, circulación de nutrientes biológicos. Podríamos vender los peces iniciadores a los campesinos, las bombas de agua especializadas, el paquete entero. Usted se convertiría en una mujer inmensamente rica de la noche a la mañana. Podríamos llevar este concepto a nivel nacional. Usted sola podría cambiar la faz de la agricultura moderna». Daniela volvió a fijar su profunda mirada en él. Una sonrisa lenta, cargada de una sabiduría muy antigua, asomó a sus labios por primera vez en toda la conversación. No era para nada una sonrisa de triunfo arrogante, sino la manifestación física de una paz muy profunda y bien arraigada en su espíritu. Señor Torres, le dijo con una voz extremadamente suave, pero poseedora de una firmeza absoluta. «Usted sigue sin entender absolutamente nada. En el preciso momento en que usted intente empaquetar esto en una caja de cartón para venderlo en una tienda, lo va a destruir por completo. Usted todavía está tratando inútilmente de meter la vida misma dentro de una bolsa, para luego venderla y sacar un jugoso margen de ganancia. Este sistema biológico no me pertenece a mí, no es mío para venderlo. Le pertenece enteramente a esta granja. El conocimiento verdadero para hacerlo funcionar
le pertenece a cualquier persona en el mundo que esté genuinamente dispuesta a detenerse y escuchar en silencio a su propio pedazo de tierra. Esto sencillamente no está a la venta. El ejecutivo se quedó de piedra totalmente mudo. Había conducido hasta allí buscando desesperadamente un producto nuevo, una materia prima que su empresa pudiera explotar financieramente. En su lugar, se había estrellado de frente con una filosofía de vida pura, con una verdad irrompible y sagrada que él jamás podría tocar con sus manos y mucho menos poseer o comercializar. Se dio cuenta de que no tenía absolutamente nada valioso que ofrecerle a ella. Él era solo un hombre triste que vendía respuestas artificiales escondidas en costales de plástico. Y ella era una mujer brillante que había encontrado la única respuesta verdadera escondida en la corriente del agua, en el olor del suelo negro, y en la paciente y amorosa sabiduría heredada de su padre. Él asintió lentamente con la cabeza, dándose por vencido, se dio la vuelta con los hombros caídos, y caminó arrastrando los pies de regreso a su coche. Era la imagen viva de un hombre derrotado. La narrativa de esta historia avanza ahora dando un gran salto no de unos pocos años, sino de varias décadas enteras. La perspectiva del largo plazo es la única que verdaderamente nos permite observar el dulce y abundante fruto del incansable trabajo de Daniela. En la difícil década de los años 80, cuando las tasas de interés bancarias se dispararon por las nubes y las inmensas deudas agrícolas se transformaron en pesadas anclas de acero que arrastraron al fondo del abismo a cientos de familias trabajadoras. Daniela, que milagrosamente no tenía ni un solo centavo de deuda con nadie, comenzó el proceso de expansión. El anciano señor Pérez fue el primero de todos en verse forzado a venderle. Se acercó a ella caminando encorvado, sosteniendo su viejo sombrero entre las manos, en señal de respeto y derrota, con sus propias tierras completamente envenenadas y esterilizadas por décadas de químicos agresivos, y con su espíritu campesino totalmente roto por las presiones del banco. Daniela, demostrando una inmensa compasión, le pagó un precio muy justo por su propiedad, y mientras el viejo empacaba sus cosas y abandonaba la que había sido su casa familiar por última vez, se detuvo un momento junto al camino y la miró a los ojos. «Tenías toda la razón del mundo, muchacha», le dijo con la voz entrecortada, gruesa y pesada por la abrumadora emoción de la despedida. «Durante todo este tiempo fuiste tú quien siempre tuvo la razón». Ella tomó con respeto esa tierra tan exhausta y adolorida y la curó lentamente. Extendió sin descanso su intrincada red de zanjas de agua cristalina, las abasteció cuidadosamente con los lejanos descendientes de aquellas primeras tilapias que había traído de la costa sinaloense, y comenzó el proceso dolorosamente lento, paciente y compasivo de devolverle la vida a un suelo que todos daban por muerto. A lo largo de los siguientes 30 años, hizo exactamente lo mismo con otras 4 granjas grandes vecinas, comprándolas no con la intención de un depredador inmobiliario, sino asumiendo el rol de una verdadera rescatista. Las adquirió únicamente cuando sus desesperados dueños originales ya no podían soportar por más tiempo la carga aplastante del modelo agrícola dependiente de los productos químicos. Su humilde granja original creció desde los lejanos 300 acres que le dejó su padre hasta abarcar casi 2.000 acres de extensión. Su propiedad se transformó en una gigantesca isla de suelo oscuro, profundamente fértil y rebosante de vida, en medio de un inmenso y deprimente mar de tierras agotadas, y luchando por sobrevivir. Ella se convirtió con el paso del tiempo en una verdadera leyenda viviente en toda la región de Mocorito, la respetada mujer de los peces, una figura tranquila, serena y muy próspera, que sin levantar jamás la voz, les había demostrado a todos y cada uno de ellos que estaban completamente equivocados. Ella era ahora una maestra indiscutible de la agricultura, no a través del uso de la fuerza bruta
o de la chequera, sino a través de la empatía y la profunda comprensión de la naturaleza. Ahora, si por azares del destino usted tuviera el privilegio de visitar esa hermosa tierra, el día de hoy, encontraría allí a una mujer amable, en la década de sus 70 años, con el cabello completamente blanco, del mismo color del algodón crudo que siembra, y con unas manos que, aunque marcadas por el tiempo, siguen siendo increíblemente fuertes y capaces. La vería caminando a paso lento junto a las zanjas de agua clara, exactamente de la misma manera que solía hacerlo su difunto padre, pero su mirada es profundamente diferente a la de él. No es una mirada cargada de observación ansiosa y preocupada por el futuro, sino una mirada de una comunión serena y espiritual con el entorno que la rodea. A menudo la sigue de cerca, y en silencio su joven sobrino nieto, un muchacho llamado Diego, que ha heredado exactamente los mismos ojos tranquilos y observadores de ella. Ella no pierde el tiempo dándole largos e inútiles sermones teóricos sobre agricultura. Ella simplemente le muestra la realidad palpable. Hace que el muchacho se agache y desmenuce con sus propios dedos el suelo rico, oscuro y húmedo. Hace que meta las manos y pruebe la calidad de las aguas cristalinas llenas de peces. En esencia, ella le enseña el antiguo arte de aprender a escuchar a la tierra. En el interior de la vieja casa de campo familiar, descansando sobre el escritorio de madera de roble, en lo que antes era el humilde estudio de su padre, se encuentra cuidadosamente guardada la pila original de diarios encuadernados en cuero gastado. Justo al lado de ellos reposa una nueva y enorme pila de cuadernos, al menos el doble de alta que la primera, llenos hasta el borde, con su propia y meticulosa caligrafía. Representan 50 años enteros de valiosos datos de observaciones minuciosas y de silenciosa escucha. Llegará el día ineludible en que ella le pasará físicamente todos esos libros al joven Diego. Le pasará el legado profundo y tangible de una sabiduría tranquila y respetuosa, que fluye de manera natural, de una generación a la siguiente tan constante y tan llena de vida como el agua que corre eternamente por sus amadas zanjas. En el ocaso de esta historia, hay que detenerse un momento para observar la vida misma desde la quietud del campo y darnos cuenta de que muchas veces la soberbia del ser humano nos ciega ante las verdades más simples y hermosas de la creación. Aquellos hombres de trajes impecables, títulos universitarios colgados en la pared y zapatos perfectamente lustrados, llegaron a la granja de Daniela y en su infinita arrogancia solo fueron capaces de ver una máquina descompuesta. Miraron la tierra majestuosa y la redujeron cruelmente a un problema matemático, a una fría ecuación de cuánto dinero entra y cuánto producto sale, creyendo erróneamente que la vida se puede reparar simplemente vertiendo un cóctel químico sobre ella. La quisieron convencer de que el éxito era algo que se podía comprar en una bolsa siempre y cuando estuviera dispuesta a encadenar su alma y su paz mental a las deudas del banco. Sin embargo, Daniela, guiada por el amor puro a su padre y por el respeto a sus enseñanzas, tuvo la inmensa sabiduría de mirar exactamente ese mismo pedazo de tierra y lograr ver en él a una criatura viva y respirante. Ella comprendió profundamente que aquel suelo no era una fábrica a la que había que exprimirle hasta la última gota de sudor a latigazos, sino un socio inseparable que durante mucho tiempo había estado sufriendo de un hambre atroz. Y esta es la lección más grande que la vida nos puede dar a quienes ya peinamos canas y hemos visto pasar tantas primaveras, las soluciones verdaderas, las que perduran en el tiempo y no nos roban el sueño por las noches. Rara vez son productos caros que alguien más nos intenta vender con falsas sonrisas. La vida, al igual que esa tierra lastimada, nos exige paciencia, observación y, sobre todo, mucho amor para sanar las heridas profundas. La gente del pueblo se rió a carcajadas de sus peces porque en su prisa por enriquecerse
No entendieron que el milagro nunca residió en los animales mismos, sino en el acto sublime de cuidar y nutrir un ciclo natural. El verdadero secreto para vivir una vida plena, para cosechar el respeto, la paz y la abundancia en nuestros años dorados, radica en poseer la convicción inquebrantable de que no podemos forzar al mundo a que nos dé frutos si primero no lo tratamos con la dignidad que merece. Si en lugar de golpear y exigir aprendemos a alimentar con bondad la tierra que pisamos, a las personas que amamos y a los sueños que perseguimos, descubriremos que el mundo tiene una memoria prodigiosa. Porque todo aquello que cuidas con el alma, la vida lo recuerda eternamente, y llegado el momento perfecto, la vida misma se encarga de cuidarte a ti.